Gracias por estar nuevamente en este encuentro con la ciencia. Hemos escuchado una conferencia, una conversación rápida con Julio César Guerrero, que ha sido elegido presidente de la ASME. Y así como hay personas que están obteniendo éxito en países extranjeros, en el Perú también hay personas, no es necesario salir del país para tener éxito. Y precisamente una de estas personas es el ingeniero Germán Comina, que es egresado de la Facultad de Ciencias y que actualmente está involucrado en una serie de proyectos en colaboración con biólogos, médicos y otras especialidades de varias universidades, Católica, Cayetano Heredia, no sé si San Marcos, etcétera. Pero lo importante es que él está participando en estos equipos que ustedes han escuchado hace un momento. Es muy importante saber interactuar entre personas de diversas disciplinas y, en el mejor del caso, pues liderar estos trabajos. De modo que Germán Comina nos va a contar su experiencia, nos va a presentar su experiencia para que ustedes tomen, como siempre, nota de cada idea que les parece interesante y al final hacen una rápida conclusión, porque ya con esto termina el ciclo de conferencias Ciencia, Tecnología y Sociedad, y pues avisan a sus amigos, a sus colegas para que el próximo ciclo también se inscriban y esto sea cada vez mejor. ¿Okay? Entonces, Germán Comina, un aplauso para él. Hasta las 7, ¿no? Hasta las 7, ¿no? Tienes 30 minutos y después preguntas. Ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Germán Comina, soy profesor de la Facultad de Ciencias. En realidad, bueno, no soy ingeniero, soy licenciado en física. Y quería justamente compartir con ustedes algunos de los proyectos o experiencias que he tenido durante estos últimos años. Y sobre todo porque actualmente, como se sabe, los problemas a solucionar pues son problemas complejos. Tenemos contaminación, pobreza, salud, etc. Tenemos muchos problemas y, digamos así, una forma de poder ayudar a solucionar esos problemas y por ende poder contribuir con la sociedad donde vivimos, es justamente a través de nuestro trabajo. Y en el caso muy particular mío es en una parte evidentemente en educación, aquí en la universidad, en otra parte en investigación, y es justamente lo que quería compartir esta tarde con ustedes, un poco sobre algunos proyectos y algunas experiencias sobre el tema. Particularmente empecé haciendo investigación, recuerdo hace ya algunos años. Si mal no me equivoco, mi primer proyecto fue justamente el proyecto de tesis. El proyecto de tesis consistía en un sistema de medición del espesor de una película delgada. ¿Qué es una película delgada? Pues es un elemento, una superficie muy finita, digámoslo así, de 500 nanómetros, más o menos, media micra, o menos, podría haber sido de 100 nanómetros. Entonces, en el laboratorio del doctor Estrada, el laboratorio de películas delgadas, se utilizaban diferentes técnicas para fabricar estos elementos. Y entonces una de las técnicas se llamaba rociado pirolítico, que consistía simplemente en echar gotitas de una solución química sobre un pequeño vidrio. Y es así como se formaba la película, pero el problema era que pues, se necesitaba medir eso. ¿Cómo podemos medir una cosa que se va creando, una película, que va comenzando desde prácticamente nada, desde cero, de pequeñas islas? Seguramente la gente que está viendo lo que es estado sólido ya conoce algunos conceptos como coalición y coalescencia de partículas. Sin embargo, ¿cómo es que se puede medir eso en el tiempo? O sea, la película desde cero hasta un cierto espesor. ¿Alguna idea? ¿Cómo puedo medir eso? Ideas para medir cosas que tengan menos de una micra, 100 nanómetros, 50, sí. ¿Alguna idea por ahí? La ley de Snell, usando luz, digamos, más o menos. Índice de refracción, algo por ahí. ¿Alguna otra idea?
O sea, es un poco aventurero decir que voy a utilizar un micrómetro, por ejemplo, ¿no? Algo mecánico para medir eso. O sea, está un poco difícil, un poco fuera del alcance de lo que puede hacer un micrómetro. En realidad todos hemos usado un micrómetro en el laboratorio, en física 1, ¿no? No sabemos por qué era un micrómetro. Ah, ok. Que justamente es porque ustedes pueden medir hasta micras, ¿no? Hasta media micra. Y justo es muy chiquitito. Entonces, en ese caso, el problema es cómo medir eso. Entonces, por ahí hay una idea, es luz, claro, porque yo digo, bueno, voy a hacer una interacción entre luz y materia y por ahí algo saldrá, ¿no? Y justamente hay una técnica que se llama reflectometría, que es, usted envía una luz a esa superficie que va creciendo, 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 y ve el resultado de la luz, ve el reflejo, qué sucede con esa luz. Y resulta de que debido al crecimiento, usted lo que va a tener es que el tamaño de ese crecimiento pues es comparable con esa longitud de onda, entonces hay interferencia. Y justamente en la luz que usted ve, se pone un papelito y ve lo que sucede, hay un punto que comienza a ser más claro, más claro, más claro, y después más oscuro, más oscuro, más oscuro, y después más claro, más claro, más claro, y así sucesivamente. Entonces tiene un comportamiento armónico. Y ese comportamiento armónico, pues hay ya una teoría, ahí viene lo que se denomina en los proyectos enterarse un poco de lo que ha hecho otra gente y buscar bibliografía, ir a revistas científicas y poder determinar qué cosas han hecho otra gente. Y justamente allí se encuentra ya todo un esquema teórico donde a partir de un ajuste de curvas, usted puede, a la hora que registra, digamos, se hace toda la instrumentación, se pone una computadora, una tarjeta de adquisición, un diodo para censar, y usted puede en la computadora tener un archivo con todos esos datos, ¿no? Todos esos datos de forma armónica. Entonces, eso de allí, resulta que ya hay una teoría, y en esa teoría usted tiene una ecuación. Y esa ecuación está en función de seno, pero debido a que es un fenómeno real, lo que sucede es que mientras más ancho esté, hay más absorción del material. Entonces, no es una onda armónica, sino que va bajando, la intensidad va bajando. Entonces, digamos en la ecuación hay un seno, que es la parte armónica, pero también hay una exponencial, porque la intensidad pues, va bajando con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Simplemente ajuste de curvas. Tiene usted puntos, tiene usted la ecuación, ajuste. ¿Con qué cree que se ajusta? ¿Recuerda? Por ejemplo, puede ser mínimo cuadrado. El problema con los mínimos cuadrados allí es que se complica la matemática. ¿Recuerdan ustedes cómo se hace un ajuste de mínimos cuadrados para una recta? Hay una serie de ecuaciones, ¿no es verdad? Eso sale de unas determinantes, de unas matrices. ¿Ok? Si usted cambia esa curva, esa recta, por una ecuación más compleja, ahí matemáticamente medio que se complica. Entonces lo que se hace es utilizar otras técnicas, unas técnicas estadísticas, que le permite justamente hacer ese mismo ajuste. Eso es lo que se hizo. Y entonces usted tiene un software ahora que obtiene esos datos, hace el ajuste y ya puede obtener el valor de el espesor in situ, online y todo lo que quiera. Entonces, eso de allí justamente es una primera aproximación a investigación. Hay un problema, claro, es un problema bien específico, no es de un laboratorio de materiales, es un problema donde usted tiene más o menos no muchas variables, pero que resulta interesante y usted hace el proceso, ¿no? El problema de allí, y esto sí es una pequeña recomendación cuando hagan la tesis, porque estaba haciendo la tesis en ese entonces, lo estaba haciendo mis prácticas en el IPEN, recuerdo, en aquellos días. Y decía, no, tengo que hacer unas prácticas en el IPEN, porque es muy interesante y quisiera hacerlas, así que postulé al IPEN. Fui a hacer mis prácticas en el IPEN. Y claro, salía a mi casa eso a las 5 de la mañana para coger el bus del IPEN. Me recogía eso a las 6 de la mañana, me llevaba hasta el IPEN, llegaba a las 8 de la mañana. Cogía la tarjeta, marcaba, y me iba al laboratorio, recuerdo. Bueno, estaba hasta las 12, por ahí salíamos a almorzar, al comedor. En Guarangal, no acá en San Borja. Estábamos en Guarangal. O estaba en Guarangal, en el Raxo, en el reactor que está allí. Y entonces, claro, eran las 12 del día y uno salía a almorzar, luego regresaba a 12:30 más o menos. Y bueno, seguía allí trabajando, haciendo las prácticas, midiendo un poco de flujo neutrónico, entre otras cosas.
Y de pronto venía más o menos a las 4 de la tarde, que era la hora de salir. Dije, bueno, voy a la salida, vengo acá a la uni, porque pasa justamente uno de los buses del IPEN pasa por acá frente a la uni. Y digo, voy a la universidad y continúo pues haciendo el trabajo de tesis, ¿no? Ya, 6 de la tarde más o menos aquí en la uni, bajaba, ingresaba, veía mi equipo. 7 de la noche, creo que voy a mi casa, ¿no? Porque estaba cansado. Entonces, lo que tienen que hacer en realidad cuando hacen una tesis es más o menos comprometan su tiempo. Porque si, digamos, están haciendo alguna práctica, un trabajo que les va a demandar un tiempo de permanencia específico y después quieren hacer la investigación o la tesis, es un poco difícil, ¿no? Recuerdo que me demoró como año y medio en ese trance. No, 6 meses era del IPEN, recuerdo. Y bueno, después ya terminé el contrato del IPEN, terminé mis prácticas en el IPEN, me dieron mi certificado de prácticas en el IPEN y posteriormente ya terminé la tesis acá, ¿no? Entonces, si quieren hacer tesis, que es más o menos una primera investigación que uno hace, ¿no? Es más o menos comprometerse en el tiempo, comprometer sus tiempos, eso es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque les va a demandar un poco de tiempo. Eso de que trabajo y después por ahí hago pues un cachito de la tesis hoy día y por ahí mañana también. Hay que tener cierta constancia, pero por lo general si ustedes si pueden, si se puede naturalmente, dedicarle íntegramente a la tesis, eso es importante. Ahora último hay muchos fondos de Concitec o si no becas que se ofrecen, el mismo IGI, ¿no? Que da unos apoyos para hacer tesis, eso es bastante importante. Y ahora le cuento lo de la maestría, pero vamos a continuar con algunos proyectos. Entonces, fíjense, ese proyecto es muy específico, el medidor del espesor muy específico, muy interesante, porque ahí saqué mi primer paper, lo publicamos en Measurement and Instrumentation, recuerdo, era una revista inglesa, muy interesante y muy bien. Y ya está. Y también se ganó, recuerdo en ese tiempo era el concurso de National Instruments. Lo organizaba una empresa que se llama Inducontrol, que es el representante de National aquí. Y justamente es interesante porque era el primer concurso nacional de proyectos, ya me acordé. Y había un primer puesto que era el LabVIEW completo. No sé si han escuchado el LabVIEW. LabVIEW es un software, un programa que se compra, digamos, es caro, es un programa para hacer instrumentación y automatización. Bueno, y ese era el primer premio. En el segundo premio era un hardware, una tarjeta de adquisición. Y felizmente saqué el segundo premio porque quería esa tarjeta de adquisición. El software, si bien es cierto, es importante, pero justo quería esa tarjeta. Así que es interesante ello. Y vamos a ir de ese proyecto bien específico, bien pequeño, bien puntual, a otras cosas. Porque ya desde hace algún tiempo, justamente entré en contacto con algunos profesores de Cayetano Heredia y comenzamos a trabajar como generalmente se comienza a trabajar en ciencia. En otras palabras, nos juntamos y decimos, bueno, hay por hacer tal cosa, ¿qué te parece si hacemos? Y lo que uno da, nuevamente, es su tiempo. Y ellos también dan su tiempo y comenzamos a hacer un proyecto, ¿no es verdad? Y bueno, era un proyecto para digamos, determinación de tuberculosis, ahora les explico cómo es. Y resulta que fue bastante interesante. Años después, ya más o menos el año pasado, hubo una convocatoria del gobierno de Canadá para poder financiar algunas ideas, ¿no? Algunas ideas que tengan que ver con salud pública. Entonces, por ahí se presentaron un par de proyectos. Un primer proyecto era en base a un trabajo que ya habíamos hecho antes con un grupo de Cayetano y de John Hopkins, que era ¿cómo es que usted puede monitorear a un paciente con tuberculosis? ¿Cómo puede saber usted si el tratamiento está siendo efectivo
¿Y cómo es que puede saber usted si el paciente, digamos, acude regularmente al médico cuando se le necesita? Como ustedes saben, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, ataca a varios países de la región, entre ellos naturalmente Perú. Sin embargo, es una enfermedad que tiene cura, ¿no? O sea, hay pocos casos en realidad donde las drogas que se les suministran al paciente no son efecto. Eso se llama multidrog o drogresistencia, ¿no? de la enfermedad. Pero por lo general es una enfermedad que se cura. Sin embargo, es un estigma para la gente, ¿no? O sea, digamos, es un poco difícil para una persona concientizarse que tiene tuberculosis o decirla, ¿no? A sus amigos, a su familia. Entonces, lo más importante acá es que el Estado peruano tiene un programa de salud que permite de forma gratuita tratar a estos pacientes para que puedan mejorar. Sin embargo, el problema es cuando usted va al hospital, bueno, evidentemente hay una consulta, hay unos medicamentos, hay un procedimiento estándar que se sigue. Entonces, es un procedimiento que al paciente tiene que tomar varios medicamentos durante un cierto periodo de tiempo, por lo general 6 meses. El problema es qué sucede si este paciente tiene multidrogresistencia. En otras palabras, si no le hacen efecto esos medicamentos. Entonces tiene usted que monitorearlo. Entonces, ideas para monitorear a un paciente con tuberculosis? ¿Alguna idea? ¿Ideas? ¿Tiene alguna? Una enfermera. Sí, pero necesitaría ir una enfermera. O sea, imagínese. Por ejemplo, pero necesitaría la enfermera, que digamos en salud pública sería un costo adicional, ¿no? ¿Y da otra idea? ¿Cómo puede? Un celular. Puede ser que lo estén llamando, ¿no? Constantemente, pero necesita alguien, pues, una central telefónica, pagar un personal ahí que monitoree. Y además es un poco difícil, siempre hay que guardar, lo más importante es el anonimato de pacientes, ¿no? O sea, no se le puede, digamos, llevar esos datos a un call center para que estén monitoreando. Entonces, una solución es la siguiente. Como ustedes saben, el problema de tuberculosis es un problema que afecta a los pulmones y hay una irritación allí y hay infección. Entonces, en general, la tos es un mecanismo que lo que hace es limpiar las vías respiratorias. Cuando uno tiene un problema, tiene bronquitis o tiene un problema con ello, o un resfrío ya más fuerte, una influenza, lo que hace es, la tos es simplemente un mecanismo para limpiar todo el aparato de respiración y puede usted respirar un poco mejor, ¿no? Entonces, en general hay un concepto que viene desde los años 60, 70, que un paciente con tuberculosis que está sanando decrece la frecuencia de tos, o sea, tose menos en el tiempo. Entonces hay estudios que más o menos a la semana o 2 semanas de recibir un tratamiento y que ese tratamiento sea efectivo, esa frecuencia disminuye. Entonces, ¿qué pasa si no disminuye? Bueno, el problema es que el tratamiento pues, no es adecuado. Entonces habría la posibilidad, ¿no es verdad?, de que sea un multidrogresistente. Y entonces una de las soluciones que se dio en este concurso es utilizar un software que en general ya lo teníamos desarrollado para computadora, pero utilizar un software e integrarlo en una plataforma que sea sencilla, con una plataforma que en un futuro pues sea muy, digámoslo así, utilizada, que es un smartphone, ¿no? Un smartphone en ese momento, si bien es cierto, tiene un cierto grado de penetración en el mercado, pero en unos años más pues va a ser tan común como un celular de los chiquitos, ¿no? De los antiguos. Entonces, en general, la idea es hacer un software, una app que corra en un smartphone, de tal manera que monitorea al paciente y diga cuántas toses por hora está tosiendo el paciente. De tal manera que esa información sea llevada a un servidor y automáticamente el médico tratante puede saber, o en el mismo smartphone, programarlo de tal manera que indique si la frecuencia de tos no varía mucho, para 1 semana, 2 semanas, inmediatamente le lance una alerta al paciente diciéndole que debe ir necesariamente al médico. Y este es más o menos uno de los trabajos que se hizo hace ya el año pasado, el año pasado,
que en este caso no utilizaba smartphone, utilizaba grabadores de MP3 para poder grabar por 24 horas. Entonces usted tiene un archivo de MP3, lo mete a la computadora y el algoritmo, que por cierto está en MATLAB, lo corre y detecta cuántas toses por hora lo tiene. Entonces, por ejemplo, es interesante porque esto es una gráfica, esto es tiempo y esto es intensidad de señal de un micrófono. Y por tanto tenemos aquí que esto es una tos de un paciente con tuberculosis, que se diferencia mucho, ¿no es verdad?, con un paciente con asma. El de abajo es un paciente con asma. El paciente con asma es otro tipo de tos diferente. Sin embargo, nosotros estamos interesados en esto. Entonces se hizo un pequeño sistema que se puso en una bolsita, de tal manera que el paciente tenía un micrófono acá y podía grabarse esto por 24 horas. Lo interesante es que fíjense ustedes el número de, digamos, eventos, o digamos toses, disminuye en una media, ¿no es verdad?, hasta casi cero en el día 14 para la media de pacientes, ¿no?, que son pacientes que no tienen multidrogoresistencia. Sin embargo, hay unos pacientes que continúan con una tos más o menos, una frecuencia de tos más o menos alta, pero son pocos, ¿no?, respecto al total. Entonces lo que se hizo, bueno, trabajamos con estudiantes, trabajamos con profesores, pero en este caso estas fotos son para el concurso, pero la idea del algoritmo es el siguiente, ¿no? Viene la señal que se ha grabado, o sea, el MP3, y en el MP3 lo que hacemos es tomar unas ventanas, sacar un poquito de información, encontrar la energía de la señal, ¿no?, o sea, la integral en el tiempo, calcular una cosa que se denominan las huellas digitales de la tos. O sea, si uno dice A, B, C, D, E, F, G, digamos, cuando uno graba una voz, eso es una señal. La señal de cuando uno dice la letra A es diferente a la señal que uno dice la letra B y va a ser diferente de una tos. Entonces, esto de acá son simplemente unos vectores que se definen y van a ser particulares para la tos. En realidad lo que se hace es obtener las frecuencias capsularales de Mel. Como ustedes pueden observar, esto es casi como una transformación Fourier nomás, ¿no? Y después se toma ese vector, la derivada primera y la derivada segunda, ¿no? Y esto de acá es justamente la huella digital de ese sonido. Entonces, eso es lo que se analiza y usted lo puede analizar utilizando cualquier técnica, redes neuronales, estructuras ocultas de Markov, cualquiera. Para que el software le diga sí es tos o no es tos. Que eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que se hizo, y en general esto es lo que se va a hacer en este proyecto que se tiene con Grand Challenge en particular, ¿no? Entonces, aquí evidentemente la participación multidisciplinaria es obvia entre gente de la universidad, de aquí de la Uni, de Cayetano, ¿no?, y de médicos directamente, ¿no? Tenemos un equipo multidisciplinario que va a desarrollar este proyecto. Existe otro problema, que es la diabetes, ¿no?, muy común en muchos países, primer mundo, digamos, países desarrollados, países en vías de desarrollo. Es un problema, y el problema tiene que ver con la falta de competencia que tiene el cuerpo para poder procesar los azúcares. Entonces, lamentablemente no lo procesa, no ingresa a la célula la glucosa y está en la sangre. Y está en la sangre por años. O sea, un paciente no necesariamente sabe que es diabético hasta que le hacen algún examen de resistencia a la glucosa o algo así. Entonces está por años eso, no tiene muchos síntomas, y de pronto después de 10 años ya comienza a tener algunos síntomas, ¿no? Por ejemplo, comienzan un problema en los riñones, un problema en algunas arterias, en los ojos, en la retina. Entonces, el problema es, bueno, detectarlo, pero a la vez, como es una enfermedad crónica, en otras palabras, que no tiene cura, sino que se tiene que mantener el paciente, tiene que comer sano, tiene que seguir una vida ordenada, la idea es que se monitoree constantemente. Entonces hay monitores de glucosa para diabéticos, ¿no?
Es un dispositivo electroquímico que le permite determinar glucosa. Tienen que pinchar un dedo, poner una gotita y ver. Y claro, seguir un tratamiento, ¿no? Sin embargo, otro problema que se tiene en diabetes es la amputación de miembros, especialmente de pies. Y allí, ¿qué podemos hacer para poder evitar eso? Bueno, hacer exámenes continuamente, ¿no? El médico generalmente observa el pie de un paciente ya diagnosticado con diabetes y puede determinar simplemente por tacto o alguna vez si el caso es muy avanzado por visión si tiene algún tipo de infección. Sin embargo, existe otro método un poquito más alternativo, no invasivo, bueno, los otros tampoco son invasivos, que consiste en observar la temperatura, medir temperatura. Y entonces usted tiene que medir temperatura en ciertos puntos. Evidentemente lo interesante sería que sea en todo, ¿no? En todo el pie. En todos los dos pies, en realidad tiene que medirse en los dos pies. Y la idea es que si la diferencia de puntos simétricos en los dos pies para un paciente que ya es diagnosticado con diabetes es mayor a 2 grados por 2 días consecutivos, es muy probable que en esa zona aparezca algún tipo de infección en algunos días más. Entonces tiene que cuidarse o ir al médico o en el tratamiento. Entonces con eso se evita en el tiempo futuro amputaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces existen diferentes métodos para medir temperatura, ¿no? Uno de ellos es la termografía. La termografía consiste en el uso de esta cámara, que es una cámara térmica que ve la temperatura de los objetos. La cámara que tienen en el celular, eso de ahí, lo que tenemos todos, ¿no? O bueno, que tenemos varios. Esta cámara está, digamos, se basa en un sensor CMOS, que es una matriz de fotodiodos en realidad. Y eso de allí es sensible en qué longitudes de onda. En otras palabras, cuando llega la radiación a este sensor, se forma la imagen. Pero no es cualquier radiación. ¿Esa radiación en qué rangos más o menos está? En los celulares normales, en las cámaras, en esta cámara que vemos acá. Visible, ok. ¿De cuánto a cuánto más o menos es? Visible. Da un poquito de ultravioleta también, sí. ¿Cuánto más o menos? ¿En nanómetros o en micras? ¿Lo recuerdan? Ok, nanómetros. Si es en nanómetros, más o menos entre 400 a 700. Si es en micras, en 0.4.7 micras. También, exacto. Así es. Entonces, tenemos un cierto rango, ¿no? Ahora, esta cámara de acá hace más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en vez de utilizar fotodiodos, utiliza un dispositivo que se llama microbolómetro. Y lo que hace es que es una especie de sensor de cámara, pero captura rango de 7 micras a 14 micras. En otras palabras, de 7000 a 14000 nanómetros. Y allí simplemente hay una correspondencia, una buena correspondencia entre la intensidad o la energía de la radiación incidente con la temperatura, ¿no? ¿Recuerdan? Hay en termodinámica una relación con un T a la cuarta por ahí y un parámetro. Sí. Ok, hay una relación entre energía y la temperatura a la cuarta y por un factor ahí, ¿no? Entonces eso es lo que se utiliza o lo que usa esta cámara para obtener una imagen termográfica como esta, donde cada punto es una temperatura diferente y se puede observar. Entonces la idea en este caso, la idea del proyecto es no utilizar esta cámara porque como ustedes pueden observar, pues se requieren 2 personas, la cámara es más o menos costosa, una cámara así vale más o menos $10.000, entonces no es muy accesible. La idea es cambiarlo por 2 cosas, un pequeño hardware que se va a construir en este proyecto con sensores térmicos donde el paciente se siente, por ejemplo, y ponga los pies sobre una pequeña plataforma y un app para un smartphone que justamente haga eso que está allí, ¿no? Haga diferencia de temperatura y dé una alerta nada más, ¿no? Entonces este es otro proyecto que también se tiene en conjunto. Son sensores de temperatura, efectivamente, para puntos fijos, ¿no? Sí, es claro, son sensores
que no son de contacto, son infrarrojos, como es la cámara, o sea, son sensores que tienen la misma mecánica, pero no es un arreglo de sensores, son sensores individuales. No son termistores, son termopilas. ¿Okay? Lo que pasa con el termistor es que usted necesita contacto para... En este caso no se necesita contacto, es a distancia, ¿no? Entonces este es otro proyecto donde evidentemente el carácter es absolutamente interdisciplinario, ¿no? Hemos integrado a personas, a médicos sobre todo, al proyecto. Y bueno, hay ingenieros físicos trabajando, naturalmente hay 2 alumnos, ¿no? Y estoy seguro que para uno de ellos va a ser su tesis y la tesis de otro. Entonces, más o menos estos 2 proyectos, bueno, él es Ignacio, seguro lo conocen o no lo conocen. Más o menos lo conocen. Ignacio Giraldo. Claro, es una transformación, exactamente. Se llama índices capsulares de Mel. Es una transformación. Entonces, bueno, estos alumnos pues están trabajando allí. Entonces, nuevamente, como verán, la interdisciplinaridad es importante. Otro proyecto, ¿cómo detecto tuberculosis? Bueno, hay una forma, rayos X a un paciente, ¿no? Y vemos cómo está el estado de sus pulmones. Sí, no sé si siguen haciendo eso acá recuerdo al ingreso de la uni, hay un examen médico y entonces todos pasan en fila por una máquina así. Ok, muy bien. Ya, este sistema, o digamos esta técnica, no necesita rayos X, es simplemente con el esputo, se puede cultivar, se cultiva en realidad en unas placas especiales y se le calienta por un tiempo, ¿no? Se le mantiene caliente y comienzan a crecer esas microbacterias, pero la forma de crecimiento es bien particular. Como se puede observar acá, se dejan acá, se limpia esa muestra y simplemente se lleva a un sistema de calefacción a 38, 39 grados para que las bacterias comiencen a crecer. Pero si es realmente tuberculosis, el crecimiento, el aglomeramiento de esa bacteria no es aleatorio, tiene una forma de comitas, que es justamente lo que se ve acá. Esto de acá le dice si este paciente o esta persona tiene tuberculosis. Entonces, fíjense que lo que se necesita, hacer la parte biológica. Bueno, en primer lugar, necesita la parte médica, ¿no? Porque hay que cumplir todo un protocolo para obtención de muestras. La parte biológica para hacer este cultivo. Y después se necesita ver cómo se ve una muestra biológica. ¿Cómo se ve una muestra biológica? ¿Cómo se ve una muestra? De unas 100 micras más o menos. 100 micras. Microscopios con espectrografía. Estamos viendo aquí la forma. Si es la forma nomás la que me interesa, entonces, ¿con qué veo? ¿Qué uso? No, son 100 micras, 100 micrómetros, o sea, 0.1 centímetro. Es un microscopio óptico nomás, ¿no? Un microscopio óptico. Algo así. Entonces, sin embargo, un microscopio, se llaman microscopios invertidos, los que se usan para ver esto. Ustedes saben que el microscopio invertido pues, tiene la particularidad de que la muestra se coloca arriba, ¿no? La muestra se coloca arriba, el objetivo, el ocular, y entonces es un poco fastidioso si es que no se tiene un microscopio, ¿no? Un microscopio ya tiene todos los elementos necesarios para poder verlo, para poder ver esas placas. Sin embargo, un microscopio invertido es algo caro, ¿no? Entonces lo que se decidió es qué pasa si estamos en un hospital donde tiene alta demanda. Entonces lo que ustedes van a necesitar, microscopio, pero además, lo más importante, el personal, ¿no? Necesita el personal que ponga la muestra, vea la muestra, haga el enfoque y diga si es tuberculosis positivo o negativo. Entonces lo que se dice es una máquina, un sistema óptico mecánico donde
donde lo que se hace es poner la muestra acá en la parte superior. Tiene usted el arreglo de los dos objetivo ocular y una cámara. Acá se tiene una cámara, ¿no? Y esto se mueve en 3 ejes, X y Z. El Z evidentemente es el más fino, el más delgadito. Y entonces usted puede ir viendo en todos los pozos y enfocando. Pero la idea es que la cámara enfoque sola, ¿no? Para que enfoque sola. ¿Han visto que algunas cámaras digitales tienen autoenfoque? Pero ¿cómo autoenfocan? ¿Ah? Detección de rostro no era bien complicado, ¿eh? Con luz infrarroja ya, pero ¿y después? O sea, ¿cómo es que saben cómo mover el zoom para poder, o cómo mover la lente para poder enfocar? Claro, pero digamos, eso lo hace automáticamente el aparato. Ya, ok, una idea, contorno de figura. Es difuso, entonces está mal enfocado. Ya, ok. No, pero ¿cómo dice? O sea, con luz infrarroja mediría la distancia. Ya, pero o sea, ¿cómo sabe usted que está enfocado? Claro, el foco. Sí. Ya, le aplica la gradiente a la imagen, mira el contorno, sí, es cierto. ¿Qué más? ¿Otra idea? Ok, está muy bien, todo está muy bien. Pero a la hora de que el algoritmo, la computadora o el microprocesador pueda determinar eso, ¿no es verdad? Tiene que hacerse de una manera lo más sencilla posible. Entonces hay una técnica que es justamente el gradiente de Brenner, que es esto, esta cosa de acá. Esta es una imagen, perdón, este es un punto en la imagen y este es un punto adyacente, ¿no? Entonces lo que se hace son sumas, simplemente, sumas promedio, y esto en realidad da más o menos una idea del contorno. Lo que pasa es que esa imagen la transforman en un número, y ese es el número de gradiente de Brenner. Entonces usted toma 3 imágenes, por ejemplo, una desenfocada, bueno, 3 imágenes, simplemente en Z, y entonces usted va a tener 3 puntos. Y lo que va a suceder allí es que con este gradiente usted va a tener una curva, una parábola. Y entonces el punto de foco es justamente el máximo de la parábola. Entonces de esa manera más o menos usted puede enfocar, y esto enfoca automáticamente en realidad. Y entonces se hace esto, ¿no? Estas son fotos enfocadas directamente por el equipo, y luego de hacer un pequeño estudio, vemos que el equipo pues, tiene la sensibilidad y selectividad que puede proveer un humano, ¿no? A poder hacer el enfoque también. Entonces eso es importante. Esto también se hizo, como ustedes verán, con colaboración de Cayetano, o en colaboración con Cayetano. Ah, ya. Entonces, sí, dígame. Y al utilizar ese gradiente de Brenner comparado con las cámaras comunes, ese método es más fino. No, es un método más o menos estándar. Es un método más o menos estándar, sí, sí. O sea, pueden haber varios métodos, ¿no? Pero uno de ellos es el método de... El foco lo hace más fino, más fino. Claro, en realidad la parte del enfoque es importante, por eso el posicionador en Z es muy fino, ¿no? O sea, es el más fino de todos. Y bueno, tenemos ese proyecto también. Ahora imagínense que en vez de esa cosa tengan solamente un chip para poder hacer todo el manejo de muestra y toda la detección, ¿no? En vez de tener todo ese armatoste o tener un equipo costoso, imagínense un chip chiquito, desechable, que usted lo pone encima de un celular y hace la medición y lo bota, ¿no? Pone la muestra y la bota. Y ese es el concepto de lo que se denomina Lab on a Chip, o sea, laboratorio en un chip. Es un concepto que está muy ligado al concepto de point of care, que significa que usted va a medir o hacer las mediciones o las pruebas donde está el paciente, o sea, el paciente no tiene que trasladarse hasta el hospital, sino que el instrumento, la máquina, la prueba, la puede hacer el mismo paciente. Para eso se tienen que cumplir varias cosas. Tiene que ser sencillo, práctico, desechable y además barato.
Entonces, para hacer todo eso, se requieren pues de técnicas bastante sofisticadas para la fabricación de esos dispositivos. Generalmente lo que se requieren son cuartos limpios, técnicas de fabricación de películas como CVD, etc. Entonces, en un trabajo que se hizo, que salió publicado hace poco, hace 3 semanas, con la Universidad de Linköping en Suecia, lo que hemos hecho es hacer o utilizar una impresora 3D común y corriente para poder fabricar este tipo de dispositivos. Entonces, como usted puede observar, la fabricación del dispositivo involucra un diseño que se hace en AutoCAD, nada espectacular, cualquiera lo puede hacer. Involucra la fabricación, que se necesita una impresora 3D comercial, y naturalmente algunas otras cosas. Por ejemplo, en este caso, lo que se ha hecho es un sistema de mezcla más un sistema de detección óptico, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, bueno, no sale muy bien acá, sí sale muy bien acá, se ha funcionalizado la superficie, en otras palabras, se le ha puesto un químico a la superficie para que a la hora que ingresen las muestras puedan hacer interacción, y es justamente lo que se ha hecho. Se fabricó esto para glucosa, por ejemplo, y bueno, ha salido bastante bien, ¿no? Para 3 grados de glucosa. Y bueno, esta es una primera demostración de que una impresora 3D común y corriente puede suplir un laboratorio carísimo de fabricación de muestras para prototipos sencillos, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Y esto puede seguir, o sea, digamos, esto puede ser para glucosa, pero si usted funcionaliza con algún anticuerpo, puede determinar algún tipo de enfermedad también, ¿no? Entonces, como usted puede observar, la detección óptica es importante. La detección de acá se hizo con un celular nomás, ¿no? O sea, se hacen con celulares. Como usted puede observar, cuando usted toma un video de un celular, lo que tiene es cómo cambia la muestra en el tiempo. Y en ese caso usted puede caracterizar muy bien el tiempo. Y también la intensidad, ciertamente. Por ejemplo, esto de acá son gráficas, que son las mediciones de estos 3 canales, en el tiempo, porque vienen de un video, se ha hecho un tratamiento digital de imágenes ahí, y la intensidad del canal verde, ¿no? Bueno, en general, en cualquier sensor de un celular o de cualquiera, se tienen 3 colores primarios, rojo, verde y azul, que son los que dan la imagen. Bueno, nuevamente, un trabajo multidisciplinario. Y podemos movernos a otro campo, ya no tanto a lo que es laboratorio, sino ¿qué les parece si vamos a movernos un poquito a la ingeniería civil? Y vamos a ver qué, digamos así, zonas de Lima podrían tener ciertos problemas cuando existe un terremoto, un temblor muy fuerte. Entonces, un problema de ello, es justamente hacer o monitorear esas zonas, ver cómo están las construcciones, poder tomar una estadística de ello, y eso se puede hacer, por ejemplo, con una cámara en un dron, como es este caso. Esto de acá es el vuelo de un pequeño Zeppelin, que lo hicimos acá afuera, ¿no? Y tenemos una cámara, y como ustedes pueden observar, se puede hacer monitoreo de cómo están los techos, ¿no? Es una variable que a las municipalidades les interesa bastante, qué tan limpios están, si es que, por ejemplo, están almacenando materiales inflamables, cartones, este tipo de cosas. También se puede ver y monitorear el tipo de construcción. Un ingeniero civil tranquilamente puede determinar de allí. Y además, no solamente eso, sino alguien, por ejemplo, de ciencia de la computación podría hacer un algoritmo para determinar qué tipo de construcción se tiene en tal o cual imagen, ¿no es verdad?, del video. Entonces, estuvimos volando, por ejemplo, este es Metro, que es el que está acá al costado, y podemos observar tranquilamente ello, podemos ver tráfico, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este es un proyecto que se hizo con la Universidad Aeroespacial de Corea y se hizo acá en el CETIC. Además, se tienen algunas imágenes térmicas, como es este caso. Como ustedes pueden ver, las imágenes térmicas o la cámara térmica también se podría montar en el dron y poder hacer lo que es monitoreo, ¿no?, vigilancia, ese tipo de cosas. Acá dejé un espacio en blanco, a propósito, porque en este punto quería contarles algunas cosas que son o que tienen que ver
con financiamientos para proyectos, ¿no? Ustedes todavía están en pregrado, sin embargo, las tesis de grado son evidentemente, van a hacer sus primeras investigaciones, van a tener, si deciden continuar en ciencias, van a tener pues todavía la maestría y el doctorado, que son investigaciones un poco más completas, un poco más profundas. Sin embargo, uno de los problemas o una de las soluciones para hacer investigación es el financiamiento. Como les conté al inicio, en una investigación por lo general es conocer a la otra persona, ¿no? Es intercambiar información con amigos de otras universidades, ver qué están haciendo, tratar de hacer algún proyecto en conjunto y de repente por ahí sacar algún proyecto de investigación. Sin embargo, si no hay financiamiento, pues eso se va a caer en el tiempo. CONCITEC, FINCIT en este momento están financiando varios proyectos. Hay varios fondos, no solamente para proyectos, sino para tesis, ¿no? Así que les recomiendo que puedan visitar esas dos páginas, las de CONCITEC y FINCIT. Bien sencillo, simplemente ponen en Google CONCITEC Perú o FINCIT y pueden obtener más información sobre financiamientos. El IGI también financia tesis, ¿no? Hay concursos para financiamiento de tesis, de tal manera que tengan ustedes un tipo de ayuda económica mientras desarrollan la tesis. Y aparte de ello, bueno, ya si gustan hacer unas investigaciones un poco más a largo plazo, pueden aplicar nuevamente por FINCIT CONCITEC, o si no, salir un poco desde su escritorio a través de la computadora hacia el mundo y pueden concursar para financiamiento internacional. Uno de los posibles financiamientos importantes creo que viene de Canadá en este momento, que es con el Grand Challenge Canadá. Está el otro financiamiento de la fundación de Melinda y Bill Gates, que también es bastante interesante. Pero eso tanto de Grand Challenge como Melinda y Bill Gates, ellos generalmente financian proyectos que tengan que ver con salud. Entonces más o menos por ahí tendría que estar el tema, ¿no? Y entonces, en investigaciones, en primer lugar, hacer lo que casi nadie ha hecho, ¿no? Casi nadie ha hecho. Ir por nuevas rutas, y claro, cuando uno va por nuevas rutas, a veces la cosa no sale a la primera, ¿no? A veces la cosa demora un poquito o sale otro resultado. Sin embargo, lo importante es que las soluciones por lo general no son monodisciplinarias o de una sola disciplina, generalmente son multidisciplinarias, generalmente uno tiene que, digámoslo así, integrarse con otros investigadores. Para un inicio de investigación generalmente son cooperaciones, va con el amigo de otra universidad y comienza a hacer alguno u otro proyecto pequeño, sin financiamiento por lo general en esa fase, luego se busca un financiamiento. En la investigación la idea es trabajar, la idea es ver qué cosa es lo que sucede, no desesperarse mucho porque si no van a estar un poco estresados, porque es natural, digamos, estresarse. Y al final de la investigación, pues, evalúen sus resultados. En el mejor de los casos, hay que hacer tesis o hacer que los ayudantes o asistentes de investigación hagan la tesis, compartir los resultados, en otras palabras, publicar. Y si no quieren publicar y por ahí más o menos le ven la parte comercial, hacer la patente, ¿no? en la propiedad intelectual. En todos los casos, cuando evalúen sus resultados y vean que no sale muy bien, cuando vean la tesis, estén trabajando y vean que se demora mucho y no sale muy bien, cuando quieren hacer el artículo y vean que también se demora mucho y que le rechazan, y que la patente, cuando aplican la patente también se demora mucho y comienzan a hacer revisiones, lo más importante, no entrar en pánico, lo más importante es estar más o menos contentos haciendo lo que hacen. Y bueno, yo les auguro muchos éxitos y muchas gracias por esta exposición. Bueno, entonces ya saben ustedes el proceso. Adelante, se ponen al lado del profesor para hacer Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás?
Mi nombre es Álvaro Naupay, soy de la Facultad de Ciencias, especialidad en Matemáticas. Me interesó bastante el proyecto ese de Led Zeppelin. Quisiera saber, o sea, cuánto costó si transmitían la imagen vía Wi-Fi, ¿no? Porque creo que se podría utilizar, por ejemplo, control de el crimen, ¿no? Que ahorita está creciendo, ¿no? Monitorear, ¿no? Cómo está, qué tan barato es construir ese equipo. Bueno, nuevamente esa fue una colaboración. Unos amigos de la Universidad de Corea vinieron con el Zeppelin. Ese Zeppelin es helio. Nosotros le pusimos algunas cámaras por debajo. Evidentemente, lo que se puede desarrollar, por ejemplo, de investigación son algoritmos de control para que puedan controlar el vuelo del Zeppelin, ¿no? y que vaya por donde uno quiera, de buena manera, considerando las variables de viento, de posición del GPS, entre otras cosas. Un Zeppelin más o menos de esas dimensiones no creo que baje de los $8.000 más o menos, ¿no? Sí. Con un helicóptero, claro, con un helicóptero. También hay otro tipo de drones, no sé si han visto, que es un octocóptero. Son más chiquitos, cargan menos peso, pero hay otros que son un poco más potentes. Por ejemplo, no consume energía, ¿no? Es aire nomás que está flotando. No. Tienen, para poder volar, tienen motores. Así es. Tiene motores y tiene una batería al igual que el otro drone, ¿no? Sí. ¿Otra pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Cueva, especialidad Ciencias de la Computación. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. He visto que todos estos proyectos fueron desarrollados en la uni y quería saber cómo formar parte de ellos y dónde se realizan estos proyectos para, no sé, ver cómo puedo apoyar o cómo se puede vincular con todos estos proyectos. En general, los proyectos en este momento dependen de profesores. O sea, digamos, que ustedes ven un profesor en la Facultad de Ciencias, cada profesor por lo general tiene algunos proyectos, ¿no? En marcha, u otros proyectos que haya desarrollado. Entonces, estos proyectos, algunos lo he desarrollado ya o ya terminaron, otros siguen en marcha. Por ejemplo, los de Grand Challenge Canadá siguen en marcha. El del Zeppelin, estamos en coordinaciones con la Universidad de Corea a ver si vienen una nueva vez para hacer algunas coordinaciones. El del sistema de monitoreo de tuberculosis con el aparato para detección, ese ya se terminó, esa fue una colaboración estrecha con Cayetano, ¿no? Entonces, todos los proyectos que he presentado en realidad son proyectos que los estoy dirigiendo o estoy participando de forma más o menos activa, ¿no? Entonces, como les digo, cuando vean a un profesor, traten de ver qué proyectos tiene, porque cada uno tiene un proyecto diferente. De repente los profesores de teórica tienen un proyecto mucho más en la parte de teórica, de física teórica o de programación dura, una programación un poco más consistente. Sin embargo, nuevamente, los proyectos son interdisciplinarios y estos proyectos, digamos, dan la bienvenida a cualquier especialidad, ¿no? Porque es una especialidad. Muy bien. Okay. Entonces, muchas gracias, Germán. Y será hasta la próxima. De nuevo un aplauso.